Muy bien, siempre es un gusto estar aquí. Lo sentimos como nuestro lugar de reunión cuando venimos a la Argentina. Y realmente estamos muy, pero muy, no sé cómo decir, en casa cada vez que venimos. Allá estamos, como digo yo siempre, remando en dulce leche, lo cual significa que, digamos, es un poquito laborioso lograr lo que aquí hay con tanta efusividad y tan lindo. Por supuesto, nos golpeó mucho la mudanza de Orville. Él se ha mudado al cielo y nos dejó un buen hueco. Pero también dejó mucha enseñanza y mucho que hemos asimilado, los que hemos tenido el favor de Dios, de estar cerca, como muchos de los que están aquí. Con algunos, como decía Roque, nos conocemos hace muchos años. Con Guido un poquito nada más, cerca de unos 63 años. No sé por qué han envejecido así, pero bueno, supongo que a algunos nos llegará el turno también, ¿no? Muy bien. Quería, para no demorarles demasiado esta mañana, hablarles sobre algo que traemos de fábrica. Yo lo llamo un hueco congénito. Congénito es lo que uno nace, lo trae en su naturaleza ya incorporado. Yo, por ejemplo, nací con una catarata en el ojo izquierdo que me impide ver más o menos. Veo más que ustedes porque con uno veo lo que ustedes con dos. Pero nací así. Es congénito, es algo que uno trae de fábrica, viene con eso. Y todos traemos de fábrica, por nacimiento, algunas necesidades básicas que necesitamos llenar en la vida para que podamos tener un desarrollo sano. Algunas de estas, digamos, necesidades, de esos huecos congénitos que traemos, todos los conocemos. La necesidad de amar y de ser amado. Nadie puede vivir sin esto. Cuando uno no tiene ambas cosas, tiene muchas dificultades en la vida. Necesitamos también tener identidad, saber quién soy. Necesitamos saber cuáles son nuestras raíces, de dónde venimos, a dónde vamos, quién realmente somos. Esos son huecos que hay que llenar en la vida. También necesitamos pertenencia. ¿De dónde somos? ¿A qué lugar pertenecemos? ¿Cuáles son nuestras raíces? Por eso cuando uno es extranjero y va a otro país, por bien que esté, nunca es lo mismo que estar en el lugar que lo vio nacer y donde uno se crió. Siempre hay ahí algo que uno necesita. Por eso yo digo que cuando estamos unos días en Buenos Aires, para mí es venir con la nostalgia de uno que se fue casi a los 60 años y ver Buenos Aires y caminar por sus callecitas, tomar un cafecito ahí en un bar, estar con amigos. Es una maravilla. Hasta uno se olvida de lo que pasa en la política, porque lo disfruta desde otro modo. Cuando yo tomo un colectivo es como un tour. Todo me gusta, todo lo que veo, todo lo que camino, todo donde voy. Porque tenemos raíces. Es aquello que nos vio nacer, nos vio estar, nos dio parte de lo que somos. Y todos necesitamos tener esas raíces, no alejarnos de nuestras raíces. También todos tenemos la necesidad de crecer en sentido de propósito. ¿Para qué estoy en la vida? Por más que uno quiera desentenderse del sentido de propósito, por más que uno no entienda o no lo sepa explicar, todos necesitamos darle sentido a nuestra vida. Todos necesitamos saber que estamos viviendo por algo y para algo. No es algo de los que nos podamos desembarazar. Necesitamos saber para qué estamos en el mundo. Si bien parece algo demasiado grande, pero no es grande. Es sencillamente un hueco
que traemos de fábrica y que necesitamos llenar. A todos, sin excepción, Dios nos creó con un propósito definido. Nos creó de tal manera que hagamos una diferencia en el mundo que nos toca vivir. A todos. Dios no dejó a nadie, no capacitó a algunos para que sea así y para otros no. Todos tenemos un aporte que hacer, sea solamente en la familia, sea en una sociedad, sea en el mundo. Algunos tendrán aportes visibles, otros tendrán aportes no tan visibles, pero Dios nos creó a todos con un propósito definido que tenemos que tener en la vida. Y esto no es algo que yo lo inventé, lo dice con toda claridad la palabra. Efesios 2:10, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que ya planeó Dios de antemano para que nos ocupáramos en ellas. ¿Ven? Ese sentido de propósito está dado para cada uno de nosotros antes siquiera de haber sido pensados, engendrados por nuestros padres. Es Dios quien nos puso en cada uno un sentido de misión, un sentido de estoy aquí por algo y para algo. Y realmente nosotros podemos llenar, como digo, ese hueco congénito solo cuando encontramos este sentido de la vida. Por supuesto, los otros sentidos también hay que llenarlos. El amar y ser amados, el sentido de pertenencia, las raíces, conocimiento. Pero hoy de todos ellos yo me centro en el sentido de tener propósito de Dios para nuestra vida. ¿Saben? Yo siempre tuve una vocación muy fuerte por la ingeniería. Y yo creía, cuando todavía no conocía al Señor, que ser ingeniero era lo máximo a lo que yo podía alcanzar. Y me gustaba y estudiaba con ahínco, porque pensé que ese era mi destino, ese era, digamos, mi propósito. Pero fue interesante que cuando acepté a Cristo como el Señor de mi vida, me di cuenta que la ingeniería iba a ser solo una herramienta en mi vida. Que el propósito fundamental por el cual yo había nacido es ser parte del equipo de Jesús. Todos nosotros somos parte, ¿saben qué? Del equipo de Jesús. Qué maravilla, ¿no? A cualquier jugador le gustaría ser parte de ¿cómo es? De ir en la escaloneta. Hasta uno vio que quiso meterse en la escaloneta, lo fue a ver directo a Maradona. Pero la realidad es que es el propósito más importante de la vida, ser parte del equipo de Jesús. Evidentemente, la función que yo sentí de parte del Señor es que Dios me llamaba a ser padre. ¿Padre de quién? De todos aquellos que pudieran estar bajo mi responsabilidad. Hoy día algunos le llaman pastor a eso. Pero en realidad, más que una función religiosa o un título específico, Dios nos quiere como padres y madres de todos aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Primeramente, ¿quiénes serán? Esposo, esposa, hijos, nietos, pero también aquellos que son parientes, amigos, hermanos, algunos cercanos, otros más lejanos. Pero creo que hay una necesidad imperiosa de que todos aprendamos a ser padres y madres tan solo por estar en el equipo de Jesús. No nos tenemos que preocupar si nos dan un título A o un título B. Eso es secundario, eso es una función. Lo importante es tener corazón de padre. Al decir de padre hablo también a las damas como corazón de madre. No estamos buscando títulos, estamos buscando responder al propósito de Dios. Me acuerdo también que cuando me preguntaron, cuando estaban cerca de ordenarnos como pastor, junto con Guido, ¿cuántos años hace ya Guido? En el 79, ¿no?
qué viejo estás, hermano. Desde el 79. Y me preguntaron, ¿y qué vas a hacer después cuando seas pastor? Y yo lo miré asombrado, como diciendo, ¿cómo que voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hice toda la vida. No cambia nada. No me reconocen por lo que voy a hacer, me reconocen por lo que hice. No tengo ninguna intención de cambiar lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Y porque la función, el propósito de Dios, el hueco se me llenó cuando entendí que simplemente me toca ser padre, me toca amar, me toca cuidar, me toca bendecir. Y esa es mi tarea. Después, funcionalmente, nos darán diferentes títulos o nombres, pero evidentemente nuestra meta principal no es por lo que nos nombran, sino por qué Dios me dio para ser. ¿Se entiende esto? La vida no se trata de títulos, la vida no se trata de reconocimiento de otros, sino se trata de lo que Dios me asignó a mí, de lo que Dios me asignó como su propósito para mi vida. Y esto es independiente de que sea reconocido o no. Generalmente se reconoce, pero aunque no lo sea, eso no nos tiene que detener porque somos lo que Dios nos dio para ser. ¿Amén? Evidentemente, Dios también nos dio las herramientas, los talentos para que desarrollemos lo que tenemos que hacer, lo que Él nos dio. Justamente, creo que todos debemos entender que en el reino de Dios tenemos un lugar, un propósito y una función que cumplir. Y nos tenemos que encuadrar en eso. Sentido de propósito, misión, lugar que me corresponde a mí. ¿Por qué? Porque al encuadrarnos de esa manera, en nuestra vida realmente tiene significado, tiene valor y tiene sentido. Creo que ninguno de nosotros puede quedarse a medio camino sin saber para qué estoy, dónde estoy. ¿Para qué estoy, dónde estoy? ¿Dónde debo ir? ¿A dónde me debo dirigir? ¿Cuál es mi propósito? Porque esto da sentido a la vida. Esto hace que uno cada día se levante con ganas de vivir. Y no que cada día quiera seguir durmiendo para no despertarse a la realidad que le toca vivir. ¿Amén? Cuando nos damos cuenta que somos ciudadanos del reino de Dios, cuando nos damos cuenta que somos hijos de Dios, tenemos sentido de pertenencia, tenemos sentido de raíces, tenemos sentido de quiénes somos. Y eso nos permite trabajar para el Señor, no por miedo, no por hacer obras, sino sencillamente para cumplir con naturalidad el propósito de Dios en nuestras vidas. No hay nada más hermoso que trabajar para Dios libres, como cantábamos hoy. Dios nos dio libertad. Aleluya. A veces algunos piensan, cuando dicen si van a trabajar para el Señor, enseguida piensan si tienen que ser misioneros o pastores o sacerdotes si son católicos o tener algún puesto eclesiástico. Y saben, todo eso son funciones que por supuesto son necesarias. Pero la realidad es que cuando uno es parte del equipo de Jesús, siempre tiene una tarea que hacer dentro del reino de Dios. Porque todos los que hemos aceptado al Señor, somos obreros del reino. No hay ninguno que quede afuera. Todos somos obreros del reino. Miren, la entrega de la vida a Dios es el llamado de Dios al servicio activo en su reino. La entrega de nuestra vida al Señor no es simplemente un paso formal para decir ahora soy creyente, sino que nuestra entrega, la vida entregada al Señor, es una incorporación inmediata al servicio activo en la obra de Dios.
No es un servicio activo simplemente entre las paredes de un salón, que a todos nos encanta y está bien que las hagamos. Pero cuando uno piensa que ese es el servicio de Dios, se olvida que la vida es mucho más amplia. Tu taller es tu lugar de servicio a Dios. Tu escuela, los que son estudiantes, es tu lugar de servicio a Dios. Tu oficina, cualquier lugar donde tú habitas diariamente, ese es tu misión, tu campo misionero. Independientemente de que Dios también te dé otros campos misioneros en el sistema que nos toca vivir. Pero acordémonos siempre de esto. Dios nos llama a servir desde el instante mismo de nuestra conversión. Así ocurrió con la suegra de Pedro, ¿se acuerdan? A ella le agarró fiebre, una fiebre muy, muy grave en aquel momento, fruto seguro de que vio a su yerno que se iba con un desconocido. Ahí dejó la barca, dejó la pyme que tenía, encima se llevó a los primos también, así que fue un desastre familiar que la suegra quedó en cama arruinada. Hasta que Pedro se anima y la lleva a casa. Imagino que habrá dicho, mi suegra lo mata pero vamos a tratar de que no. Así que llegó y me encanta como dice la Escritura. Dice que el Señor simplemente le tomó la mano. Y ella quedó instantáneamente sana. Y como buena suegra, al ver la casa llena de gente, habrá pensado primero, hay que hacer algo. Y eso es lo que hizo inmediatamente. Dice la Escritura que levantándose, les servía. Miren, eso dice en Mateo 8, 14 y 15. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano. Se ve que Jesús no era pentecostal. No era como yo. Porque yo hubiera dicho, levántate en el nombre de Jesús. Hubiera hecho alguna cosa un poco más, ¿no? De la que estamos acostumbrados. O reprendido. Te reprendo, fiebre. A mí no me da resultado, por eso no lo hago. A Anacondia le da resultado y anda fenómeno. Pero Jesús simplemente le tomó de la mano, dice. Y la fiebre la dejó. Pero inmediatamente dice, y ella se levantó y los servía. ¿Ven? El resultado de la sanidad de nuestro cuerpo y nuestra alma es el deseo de servir. Es el deseo de comenzar a hacer algo que bendiga a los demás. No es tener, digamos, algún reconocimiento, sino todo lo contrario. El propósito de Dios al salvarnos es ser miembros activos del equipo de Jesús. Aleluya. Y saben, no hay una bendición mayor que podamos alcanzar que ser sanados completamente por el Señor, en todo sentido, que ponerse a servir. Eso es lo que da sentido de propósito. Qué alegría trae a la vida saberse un jugador del equipo de Jesús. Saben, no estamos por casualidad donde estamos cada uno. Estamos por causalidad celestial. Estamos por elección de Dios, desde antes de que naciéramos realmente. Y por eso, sin Dios, la vida no tiene propósito. Y sin propósito, la vida no tiene sentido. Por eso ese hueco hay que llenarlo. No se puede estar viviendo con ese hueco. Y no se llena con ninguna otra cosa. Uno puede tener éxitos en la vida. Puede haber alcanzado la mejor posición. Pero el éxito no equivale a que alcanzó lo mejor en Dios. Por supuesto es bueno tener éxito. Yo no rehúyo el éxito. Pero digo, no es el éxito lo que nos da sentido de propósito. Es saber que estamos haciendo lo que Dios nos pidió que hagamos.
Cuando nosotros tenemos claro por qué vivimos y para qué vivimos, sabemos entonces cómo tomar decisiones, cómo usar nuestros recursos, cómo programar nuestras metas, cómo disponer de aquello que Dios nos brinda, cómo usar todo aquello que la vida nos permite tener. ¿Por qué? Porque podemos tomar buenas decisiones porque sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, porque sabemos para qué estamos, y entonces todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, va en función del propósito de Dios para nuestras vidas. Y podemos estar en paz aunque tomemos decisiones que otros no aprueben o que tomemos decisiones que no sean comprendidas. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo lo que Dios quiere. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando después de sanar a la suegra de Pedro y que se juntó toda la gente ahí en la casa de Pedro, se sanaron la gran mayoría y Jesús dice que se levantó tempranito y se fue a orar, ¿no? A ver qué quería Dios, qué era el próximo paso. No se engalanó con el éxito. Y claro, cuando Pedro se despertó, miró y el lecho de Jesús estaba vacío, lo entraron a buscar y dice, ¿y ahora qué hago con toda la gente que viene otra vez? ¿Qué les digo? Así que entraron a buscar a Jesús desesperados y cuando lo encontraron le dijeron, pero escúchame, tenemos hoy gran campaña hoy, todos te buscan. ¿Y qué le contestó el Señor? Vayamos a otra aldea, que ellos también tienen que escuchar la palabra de Dios. No sé si Pedro lo habrá entendido. No sé si habrá dicho, es una decisión acertada. Pero Jesús no se movía por lo que otros opinaban. Se movía por lo que el Padre le decía. Y por eso es tan importante el sentido de misión, de propósito, donde vemos que tenemos que hacer lo que Dios nos pide, más allá de lo que los demás entiendan. Es interesante cómo cuando uno no tiene sentido de propósito, cambia siempre de dirección en la vida. Ustedes vieron que hay personas que nunca saben exactamente dónde estar cómodos. Empiezan algo que les parece que va fenómeno y lo dejan. Después van y prueban en otra cosa, con mucho entusiasmo. Después van y prueban en otra. Y siempre están cambiando. ¿Por qué están cambiando siempre? Porque no tienen la dirección que da saber para qué Dios te puso en esta vida. Cuando uno sabe perfectamente qué quiere Dios en su vida, evidentemente toma las mejores decisiones, es permanente en el camino que elige, porque es el camino que Dios le pide que transite. Sea bueno, sea malo, sea duro, sea sencillo, sea mejor, sea peor, pero es el que Dios te pide que transites. Y por eso podemos estar en paz cuando vamos llenando ese hueco de propósitos. Miren lo que dice Pablo en Efesios 5:17 en la traducción en lenguaje actual. Ustedes verán que uso distintas traducciones porque es la única forma de que diga lo que quiero decir. Si me tengo que adaptar a una sola, son porque no siempre dicen lo que quiero decir. Pero uno con varias traducciones puede enfocarse en mejor manera de entender la Escritura. Y miren cómo dice Pablo, dice muy clarito. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Está clarito, ¿no? ¡Pah! Tengo que mandar una felicitación a los traductores de la Biblia en lenguaje actual. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Los porteños diríamos, más clarito, échale agua. Si no lo entendés, alguna hormona te falta, alguna neurona, perdón. ¿Sí o no? ¿Por qué Pablo, en un lapso de aproximadamente 30 años, evangelizó todo el Imperio Romano de manera que dijo, ya no tengo más lugares donde ir, como diciendo, ahora me tengo que ir a España, porque ya no tengo dónde ir? En 30 años. ¿Y nosotros cuánto nos cuesta convertir una persona o una familia? ¿Sí o no?
Pero Pablo tenía sentido de propósito. ¡Ja! Había encontrado la perla de gran precio. Miren Filipenses 3, 12 y 14 lo que dice Pablo. Sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. ¿Ven? Sentido de propósito. Me alcanzó para algo el Señor. Te alcanzó para algo. Y sigue Pablo. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. ¡Wow! Después de todo lo que había logrado, dice, yo todavía pienso que no lo logré del todo. Se ve que el hueco de Pablo era un poco más grande que el nuestro. Y sigue. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial, recuerdan lo que dije antes, en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, viví según el propósito de Dios, hice todo lo que Dios me pidió que haga. El resultado fue bueno. Sin embargo, dice, no me la creo. No creo que ya alcancé todo lo que debía alcanzar. Sigo adelante a lo que Dios quiera que llegue. Aleluya. Olvidando, dice, lo que queda atrás. Pará, Pablo, vos no tenés que olvidar pecado, tenés que olvidar una vida de éxitos. Escuchaste, evangelizaste medio imperio romano, todo el imperio romano, y decís olvidándome de lo que dejo atrás. Por favor, por lo menos hace un librito de una autobiografía autorizada. Sin embargo, dice, lo dejo, como diciendo, eso ya pasó, ya está, ya cumplí esa etapa. Ahora voy a la nueva etapa. Y de paso agrego, hermanos, Dios nos hace pasar por distintas etapas y nos pide que aprendamos a cerrar las etapas que ya terminaron. Me acuerdo, siempre me quedó grabado por el dolor que me causó. Un domingo cae Orville a casa, domingo a la tarde, yo feliz de que nos visitara, pero nos vino a decir que se pensaba trasladar a Colombia y que iba a dejar Argentina. Para mí fue un shock. Pero él sabía, él era un hombre que sabía cerrar etapas. Guidazo. Terminaba algo, por bueno que haya sido, y miraba hacia adelante. Y así hizo en toda su vida. Y nos enseñó, a los que estamos cerca, a hacer lo mismo, aunque nosotros, por no tener sangre gringa, tener sangre latina, para alargar algo, lo agarramos con todo, le ponemos cadena y no lo queremos soltar nunca. Y nos lo llevamos con nosotros hasta que de tanto peso se nos cae. Y ahí empezamos de nuevo para adelante. Entonces tenemos que aprender que Dios cierra etapas y Dios abre nuevas etapas. Porque el propósito de Dios no es tenernos contentos, aunque lo logra, sino que seamos del equipo que cumpla sus planes. Cuento algo, me viene a la mente, cuando a Orville vino como misionero a Chaco, era un momento en que el pastor de Chaco lo usaba Dios para milagros de todo tipo, ciegos que veían, paralíticos que caminaban, bárbaro. Se tomó un tiempo de descanso en Estados Unidos y Orville lo reemplazó. Vino con Erma, que tenía las dos hijas mayores, y no sé si en ese momento llegó aquí embarazada de la tercera, de Gloria. Y estuvo Orville, organizó, mandó equipo, hizo la escuela dominical, predicaba. Y cuando volvió el misionero, no lo recibió más a Orville. Es más, cuando Orville lo fue a ver a la casa, de adentro de la casa lo atendió sin abrir el mosquitero, abrió la puerta nada más. Y le dijo que no quería saber más nada con él. Una cosa muy dura. Dice que Orville volvió a orar, a ayunar, a ver, imagínense, venirse, dejar todo en su país, estar en un lugar como Chaco. Y dice que Dios le dijo, yo cerré esta puerta y te voy a abrir
puertas nuevas. Y así fue. Dejo ahí la historia, porque lo que quiero resaltar es que Dios cierra puertas y abre puertas. Ahora, yo lo cuestiono a Dios. Yo le digo, ¿cómo vas a traer a este gringo acá con su familia y los despedís así? Se tendría que ir con un aplauso, una placa, flores para Erma, reconocimiento. Y se tiene que ir de esta manera. Ahora le habló y le dijo, yo cerré esta puerta, pero no la podés cerrar de otra manera, Señor. Diga la verdad. Usted cree igual que yo, pero no lo dice porque está aquí de Roque presente, pero la realidad es que piensa igual. Lo mismo me pasó cuando el pastor de Zona Sur, como Felice, contaba, él venía creo que de Tucumán con la esposa, las hijas, volcó, se murió la esposa y creó una hija, y después estando internado ocurrieron varios milagros, que es largo de contar, lo que quiero llegar es a otra cosa, y Dios le habló. Y yo cuando me lo contó Orville, digo, pero espera, Orville, Dios no lo podía ver, le habló, le hizo todos esos milagros, ¿por qué no lo hizo antes y hizo que no se le reventara la cubierta y no se matara? Orville me dijo, no sé. Y tenemos que decir, no sé por qué algunas etapas se cierran de una manera que nosotros no desearíamos que sea así. Pero lo que sí tenemos que entender, que cuando Dios cerró una etapa es para llevarnos a una nueva y para llevarnos a un nuevo escalón. La manera en que Dios lo hace está en su soberanía. Y la manera en que el Señor lo hace no la podemos cuestionar, porque Él es sabio, Él conoce todo el rompecabezas y sabe perfectamente cuándo hacer las cosas y cómo. Me gusta también cómo Pablo, al estar enfocado en su ministerio, ya voy llegando al final, habla de el último tiempo en su vida. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, también en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así Pablo, de cuál era su conciencia enfocada en el propósito de Dios. Dice, se acerca el momento de mi muerte. Interesante, estaba ya consciente. Mi vida ya se está ofrendando como un sacrificio a Dios. Interesante morir sin sentirse un pobre tipo que está perdiendo la vida, sino al revés, morir con dignidad, con gracia, sabiendo que lo que viene es mejor. Dice, miren cómo lo escribe esta traducción, me fue bien en la competencia, me fue bien en la competencia de la vida, por supuesto. Y sigue diciendo, he peleado bien, he terminado la carrera y no he perdido la fe. Ahora me espera una corona que recibiré como muestra de aprobación. Qué bueno. Mire cómo lo dice Pablo. Interesante, me encanta leerlo así. Acercándose al momento que no es que iba a morir porque estaba ya con morfina para que no le duela. Le iban a cortar la cabeza por predicar al Señor. O sea, no era una muerte con todas las salutaciones, no le leímos ningún salmo, ni tocamos el armonio ahí o el órgano en el velorio. Y él dijo, me fue bien en la competencia. Competencia con el diablo, competencia con la vida, competencia con todo lo que tuvo que vivir. Me fue bien, aleluya. He peleado bien. No lo digo en voz alta, pero Pablo era un macho alfa. ¿Ustedes saben lo que es un macho alfa? ¿No lo saben? Pregunten, no se lo voy a decir acá para que se queden con la duda. En fin, era un hombre. Alguien con garra, con fuerza, con decisión. ¿Pero saben por qué era así? Porque conocía el propósito para su vida. Había llenado el hueco ese congénito y lo rebalsaba. Así que podía morir diciendo lo que dice, aleluya. ¿Saben? Cuando llenamos ese hueco congénito,
La vida tiene fuerza, tiene ganas, tiene deseos de hacer, tiene deseos de levantarse y emprender lo que sea necesario, aunque sea difícil. Da ganas de vivir, da ganas de estar activo, porque la vida tiene propósito. No cualquier propósito, cualquiera se puede fijar una meta, pero no es fijar una meta, no es lo que te dice el coach para que vos tengas, digamos, no te deprimas. Es lo que Dios designó para tu vida lo que llena ese hueco. Y Pablo lo tenía completamente lleno y rebosante. ¿Saben? Lo contrario nos lleva a no querer iniciar el día. ¿Te pasó alguna vez que no te querés levantar? Hola. Que justo suena el despertador, ¡pam!, lo parás como diciendo malvado. Y en lugar de levantarte, si empieza el día, te tapás un poquito más y no querés, te llaman y no te querés levantar. ¿Por qué no? Otros duermen hasta el mediodía. ¿Por qué? Porque no quieren empezar. Porque no quieren empezar. Y no porque sea difícil lo que tengan que hacer, sino porque no saben para qué se van a levantar. O se van a levantar para seguir deprimiéndose. Por eso, si uno no llena el hueco de propósito de Dios, nunca va a ser una persona con energía, activo, con ganas, con felicidad. No importa que es difícil, no importa que te tenés que levantar para ir a discutir a un juzgado si te van a poner una multa o no. Lo importante es que vos sepas, estoy viviendo como Dios quiere. Estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Ese hueco lleno te impele a vivir, te impele a estar activo y dinámico. Aleluya. Finalizo solamente animándoles, hermanos, a que nos focalicemos todos en descubrir si no lo hemos hecho o en redescubrir si lo hemos dejado, digamos, que se desgaste, el propósito de Dios particular para nuestras vidas. Hay una promesa en Jeremías 29:11, muy conocida por todos, que dice así: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. ¡Aleluya! Si estuviera en una iglesia católica, usted debería decir, es palabra de Dios. Pero como estamos en una iglesia universal, repita, es palabra de Dios. Amén. Yo sé los planes, dice el Señor, que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. ¿No lo hace levantarse mejor esto? Especialmente cuando usted ve todo negro, porque cuando ve todo lindo es fácil levantarse y ser Gardel. Pero cuando usted ve todo negro y cuando ve que no hay mucha salida y que no ve el final del túnel iluminado, pero acá es donde uno se tiene que agarrar. Dios no me llamó para ser un perdedor. Dios me llamó para ser victorioso. Dios no me llamó para deprimirme, Dios me llamó para ayudar a los demás a no deprimirse. Aleluya. Y todo lo que Él tiene para nosotros, todo es para bien. Interesante que a Pablo le iban a cortar la cabeza, pero ya había dicho antes, la verdad que es mejor estar con Cristo, pero a causa de ustedes, como diciendo, problemático que los tengo que atender, me tengo que quedar un tiempo más. Así que cuando le llegó ya que se la veía venir en serio, dijo, muchacho, anduve bien en la competencia. Anduve bien en la competencia. He peleado bien. Pablo usaba siempre palabras de tipo de soldado, ¿no? He peleado bien. ¿Por qué?
Porque se podía levantar. Esto lo escribió desde la cárcel, no lo escribió desde un retiro espiritual. Varias de las cartas de Pablo donde alienta la vida, la escribió estando preso. Y no es como las cárceles que uno ve en las películas norteamericanas donde da gusto estar un tiempo preso. Vio que comen bien, tienen buena ropa, tienen para hacer gimnasia. Uno dice, un tiempito ahí me vendría bien de descanso. Creo que en Suiza cerraron las cárceles, eran como departamentos encantadores. No, la que tenía Pablo no era así. Era un calabozo oscuro donde tenía que hacer sus necesidades en la tierra y le tiraban ahí la comida para que come. Y sin embargo, cuando uno lee sus cartas, parece que está en medio de un retiro espiritual. ¿Por qué? Porque estar preso no lo deprimía, porque sabía para qué estaba allí. Y de ahí escribió de sus mejores cartas. Aleluya. No es la circunstancia oscura la que marca el ánimo nuestro, es la presencia de Dios. Es el sentido de propósito, es que el hueco está lleno y rebosa para pasarle a otros. Vivir con propósito da esperanza. Y la esperanza es lo que nos permite tener una vida plena. Hay esperanza, hermanos. Tengo una buena noticia. Todos ustedes se van a morir. ¿Lo sabía? Algunos un poco antes. Otros que tenemos larga vida por delante siendo jóvenes, nos va a tocar después el turno. Pero ¿saben qué bonito va a ser decir como Pablo? Me ha ido bien. He peleado bien. Me espera ahora la corona que le dan a los que pelearon bien. Aleluya. Ningún premio que logremos en la vida alcanza a compensar al que no vive según los propósitos de Dios. Ningún premio es comparable, es el mejor premio. Vivir, ser del equipo de Jesús y ser miembro activo del equipo. No estamos en el banco de suplentes, estamos en la cancha. Y Dios nos mete aunque seamos pataduras, porque Él siempre puede hacer de nosotros algo útil. ¿Amén? Amén. Termino proclamándoles el Salmo 138:8. El Señor cumplirá en mí, digo en nosotros para incluirlos, su propósito, su gran amor, Señor, perdura para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga.